¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada ¿Lo necesito o creo que lo necesito? Nuestro resumen dice así: revisarás información sobre cómo identificar características y funciones de anuncios publicitarios. Lee el siguiente cuento titulado La felicidad, versión recargada. En un pintoresco pueblecito, alejado de la bulliciosa capital del estado, vivía don Gonzalo con su familia. Habitaban una modesta casita ubicada en un extremo del huerto, que les abastecía de alimentos saludables que llevaban diariamente a su mesa. A la familia de don Gonzalo no le hacía falta nada, eran felices, rodeados de aire fresco, sol, plantas, flores y uno que otro animalito de granja que les aseguraba huevos y leche fresca. La calma del lugar era interrumpida, muy de vez en cuando, con los pregones de algunos comerciantes que ofrecían sus productos de puerta en puerta y que muchas veces provocaban sonrisas con sus sonsonantes o las frases ingeniosas que utilizaban para captar la atención de la gente. Le llevamos el pan a su zaguán, compre su café molido y no se quedará dormido. Así transcurrían los días hasta que de pronto una familia llegó a instalarse en un terreno vecino. Ellos venían de la ciudad y entre sus muchos equipajes apareció un radio con antena de gran recepción y una tremenda bocina que conectaban para escuchar a todo volumen. Durante los horarios en que escuchaban la radio, la familia de don Gonzalo empezó a sufrir las consecuencias. En las emisiones radiofónicas había anunciantes, algo así como los pregones que ofrecían adquirir algún producto, pero hablando de maravillas hasta ahora insospechadas. Fue entonces que en esa modesta casa se dieron cuenta de que no eran realmente felices como lo habían creído toda su vida. No tenían esas bebidas mágicas que daban la felicidad a la familia, tampoco los productos que le darían felicidad a través del olfato al limpiar la casa, y mucho menos los productos que les harían felices al permitirles cocinar mejor, más rápido y con mejor sazón que hasta entonces. La desgracia les había caído encima, y ellos habían vivido engañados. Ellas habían abierto los ojos y todo se lo debían a la publicidad. Se puede sintetizar que la publicidad tiene el fin de influir en las personas, te hace llegar un mensaje, te informa y a través de esta información busca satisfacer tus necesidades. ¿O será que más bien te crea necesidades? Todo esto a través de frases o imágenes. Además, todos estos mensajes pueden convertirse en modas o tendencias. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Triángulo Rectángulo. Nuestro resumen dice así: empezarás analizando al triángulo rectángulo, sus características y problema. Después conocerás las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Y finalmente llegarás al teorema de Pitágoras. Analizarás los elementos y características de una de las figuras geométricas básicas, pero de múltiples aplicaciones y usos en muchas ramas del conocimiento, no solo en las matemáticas. Se trata del triángulo rectángulo. En sus cursos anteriores de matemáticas estudiaste la clasificación de los triángulos con respecto a sus lados y también con respecto a sus ángulos. Recuerda cómo se clasifican los triángulos respecto a sus ángulos. Los triángulos actuángulos son triángulos que tienen los tres ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Se denomina triángulo obtusángulo al triángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados, es decir, obtuso, y a los triángulos con un ángulo de 90 grados se les denomina triángulo rectángulo. Hay registros en papiros desde mediados del siglo XVI sobre el uso de triángulos rectángulos. Los antiguos egipcios lo empleaban para fijar límites de las parcelas después de las inundaciones del río Nilo. Los egipcios observaron que uniendo con forma de triángulo una cuerda con 12 nudos separados a la misma longitud, se obtiene un ángulo recto, y por lo tanto un triángulo rectángulo, obteniendo así el triángulo sagrado egipcio de proporciones 3, 4 y 5 nudos por lado. Los babilonios utilizaban el concepto del triángulo rectángulo más general, hace aproximadamente de unos 2000 años antes de nuestra era, donde claramente se ve un triángulo rectángulo y la numeración propia. Los griegos tomaron elementos de los babilonios y egipcios estructurando definiciones, axiomas y demostraciones hacia el siglo VI antes de nuestra era, con grandes aportaciones como el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras. En la cultura china antigua también se encuentra el uso del triángulo rectángulo en los textos del Shoubi Suanjin, libro que data de 1000 años antes de nuestra era, con una colección de problemas que implican el uso del triángulo rectángulo. En la cultura maya es posible observar la composición de los rectángulos áureos o de proporción áurea empleando triángulos rectángulos, como en la lápida del sarcófago del rey Pacal, encontrado en el templo de las inscripciones en Palenque, Chiapas. Resulta interesante conocer cómo el triángulo rectángulo fue empleado en diversas culturas y cuáles fueron los usos que tuvo, así como su influencia en la historia. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de historia, titulada Inmigración española, asiática y africana.
Nuestro resumen dice lo siguiente: analizará los cambios que se produjeron en la naciente sociedad novohispana con la llegada de inmigrantes europeos, africanos y asiáticos. Principalmente, es importante conocer cómo y por qué se fueron dando cita a estos grupos de personas de Nueva España, quienes migraron de manera voluntaria en busca de mejorar sus condiciones de vida, quienes fueron forzados a hacerlo sin saber siquiera cuál sería su destino en estas tierras desconocidas. Pero sin duda, y a pesar de la razón de su llegada, todos y cada uno de ellos conformaron la sociedad novohispana y aportaron características étnicas y expresiones culturales que la definieron y actualmente son herencia de nosotros, los mexicanos. Como puedes deducir, será un recorrido interesante a través del cual sabrás a qué actividades económicas se dedicaron cada uno de los grupos inmigrantes. ¿Sabías que cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, a los pobladores originarios los denominaron como naturales o indios? Como recordarás, la denominación de indios se debe a que los europeos suponían que habían arribado a las Indias Orientales, Japón, China o India. Por eso llamaron a los habitantes del México antiguo indios. Con la llegada de los españoles se fue favoreciendo la diversidad étnica y cultural que a finales del siglo VI caracterizaría a la sociedad novohispana. En una lámina del Códice Azcatitlán elaborada en el siglo XVI, se narra la llegada de Cortés y su comitiva al encuentro con el güey Tlatoani Moctezuma II. Los especialistas explican que la parte correspondiente a Moctezuma II, acompañado de la nobleza mexica, está perdida. Actualmente el códice se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. La relevancia de esta escena del Códice Azcatitlán para ver este tema es que representa a los grupos étnicos testigos del encuentro entre Hernán Cortés y el güey Tlatoani mexica Moctezuma II, indígenas, africanos y españoles, quienes, junto con los asiáticos, integrarían la sociedad novohispana a partir del siglo XVI. Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Cómo se clasifican los materiales? Nuestro resumen dice lo siguiente: lee la siguiente frase célebre de Isaac Asimov. La respuesta de que el proceso científico puede tener algunas veces repercusiones perjudiciales no debe implicar el abandono del avance científico, sino su sustitución por un avance aún mayor, aplicando con prudencia e inteligencia. Identificarás y clasificarás los materiales conocidos en el entorno como mezclas, compuestos y elementos. Reflexionarás sobre la clasificación química de los materiales, es decir, con base en su composición, y retomarás un concepto muy importante, el átomo. También aprenderás que la gran mayoría de los materiales con los que están hechos los objetos de uso cotidiano son elementos, compuestos o mezclas. Recuerda que aprendiste a identificar las mezclas, las clasificaste e incluso se trataron algunos métodos físicos para separar sus diferentes componentes. Entonces, una forma de iniciar una clasificación es identificar a las mezclas. En general, los materiales que utilizas en tus actividades cotidianas se pueden clasificar en mezclas, que son las más comunes, elementos y compuestos. Una mezcla está formada por dos o más sustancias en composición variable y se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Existen otras sustancias que tienen una composición definida y constante, se llaman sustancias puras. Estas sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos químicos. Un elemento químico es una sustancia pura formada por átomos de un mismo tipo, y por lo tanto no puede descomponerse en otra sustancia más sencilla por métodos químicos. Los átomos de cada elemento químico tienen propiedades únicas que los diferencian de todos los demás, se representan por medio de símbolos y se encuentran agrupados en la tabla periódica. Un compuesto es el resultado de la interacción química de los átomos de dos o más elementos químicos en composición definida, y se representan mediante fórmulas químicas. En la naturaleza es casi imposible que un elemento se encuentre 100% puro, por lo tanto, se considera la pureza química entre 97 y 99.9%. Por ejemplo, el oro, llamado de 24 quilates, tiene un 99.9% de pureza, mientras que el de 20 quilates tiene solo un 83%. El grafeno es una sustancia formada por átomos de carbono, que es un elemento químico, o sea, una sustancia pura, pero en un acomodo geométrico diferente. Imagínatelo como una capa de mosaicos hexagonales. Este material es transparente, muy flexible, muy resistente, es impermeable y es conductor de la electricidad, por lo que tiene muchísimas aplicaciones. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada De viaje con nuestra imaginación. Nuestro resumen dice lo siguiente: recuerda que la clase de artes la estudiarás de manera integral. Esto significa que por medio de los diferentes lenguajes artísticos experimentarás actividades de danza, teatro, música y artes visuales, con las cuales logres expresarte de manera creativa y espontánea. Imaginarás situaciones ficticias que parten de actividades comunes que puedes realizar estando en casa durante la cuarentena. Representa distintas situaciones y trabaja con diversas técnicas artísticas, lo que te permitirá conocer y aprender otras maneras de comunicar. ¿Qué tal si juegas a combinar tu imaginación y llevarla a algo real en un mundo ficticio? Podrías crear un personaje que no existe, podría ser un dragón con alas de mariposa y patas de gallina, sería como un alebrije. Un alebrije es un ser fantástico que justamente salió de la imaginación y creatividad de los artesanos mexicanos. Podrías decir que es un animal que explora la combinación de varios animales.
Normalmente para su elaboración se utiliza la cartonería o la talla en madera. Se pintan con colores alegres y vibrantes conformados por una combinación de varios animales, no solo fantásticos, sino también reales, lo que forma un ser alucinante. Realiza uno. Lo más importante es que explores en tus gustos cuáles son tus 3 animales favoritos o lo que más llama tu atención. Identifica sus características como su tamaño, forma, colores y sonidos. Puedes usar pasta de migajón o plastilina, y si no tienes cualquiera de estos materiales, también los puedes dibujar. Deja que tu imaginación vuele y crea un alebrije fantástico. Recuerda que puedes utilizar los animales que te agraden y darle atributos fantásticos. Para darle vida, puedes utilizar el color de tu agrado, pero tratando de generar contraste y utilizando colores vibrantes. Lo que le da el toque de fantástico a estas criaturas son los colores y espirales en los ojos. Los puntos en el cuerpo de colores crean una atmósfera sorprendente. Reflexiona. ¿Cómo sería el lugar en donde viven nuestros alebrijes? Puedes imaginarlo y crearlo. Lo primero será partir de la realidad para después llegar a un mundo imaginario. Por ejemplo, piensa en los lugares reales en los que habitan los animales que elegiste para tu alebrije. Combina estos 3 lugares con tu lugar favorito e imagina el momento en el que recuerdes tu lugar favorito. Podría ser nadando en una playa, el agua es cristalina, la arena es muy suave, el viento es cálido o en un lugar donde hay mucha vegetación. Al mirar arriba apenas entran unos rayos del sol. La combinación de los lugares que imaginas y los nuevos es el lugar donde vive nuestro alebrije. Será interesante pensar en un hombre, cómo se siente y qué hace en su mundo. El reto de hoy es el siguiente. Crea tu propia videodanza sintiéndote libre y explota tu creatividad tomando tu cámara de celular o si no, usa tus manos para hacer encuadres y escribe tu guión o escenas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.